Vorterix.com. Bueno, arte, ¿no? Y música, decíamos por ahí recién. De la música y el humor o la investigación venimos hace un ratito. Ahí recuerden que me pueden preguntar por cualquiera de los 3 canales de YouTube para bajonear que estuvimos compartiendo recién. Pero los viernes a esta hora es un momento muy esperado, por lo menos por mí, ya que la recibimos a ella, nuestra secretaria de Cultura, La Breuer, con nosotros. Pero muchas gracias. ¿Cómo estás, Mariel? Muy bien. Muy contento. Me alegraste el fin de semana. Vamos. La verdad, me alegraste. Este programa me alegró, pero puntualmente lo que sucedió con Mariel. ¿Se acuerdan que el viernes de la semana pasada ella trajo Marta Minujín y 3 obras de Marta, digo, en diferentes momentos de la historia, que salían por fuera de, bueno, Menezunda, que es Lo como más conocido, el claro. clásico, ¿no? De Marta, pero reconstruyó su vida, se fue a la década del 60, un gran soporte visual tuvimos, la verdad, desde videos, fotos. En este caso, parece que eso rebotó en Marta. Y me manda un mensaje, Mariel, creo que fue el día sábado, y me dice, fíjate lo que pasó en el Instagram de Marta Minujín. ¿Podemos ir al Instagram de Marta Minujín, por favor? Un Instagram que es muy divertido. Miren lo que subió Marta. La columna de Mariel. Aplausos, por favor. Y puso el pago de la deuda externa argentina con maíz, el oro latinoamericano, @LaBreuer y @Vorterix, ok. Y obviamente ahí nosotros abajo le agradecimos, pero subió todo el video, la charla que tuvimos, la columna de Mariel, la subió a su Instagram, a su feed. Increíble, increíble, yo no lo puedo creer. Como me explotó el corazón, la cabeza, todo. La verdad, yo también cuando me manda esto digo, ¿en serio pasó? Mirá vos, bueno, le agradecemos a quien trabaja como agente de prensa, ¿no? En este Como caso. asistente de Marta. Asistente de Marta. Absolutamente. Puntualmente, pero también, a ver, está ella con la voluntad. Y después le manda este mensaje, ¿sí? A La Breuer. Marta dice, hola Mariel, muchas gracias por tu análisis de mi obra. Abrazos fluorescentes, Marta. Soy la ñoña más feliz del mundo. Es que yo era el ñoño más feliz del mundo y no me pasó a mí, porque se lo mandó a ella. Y ahí estamos viendo en el feed de Marta Minujín la columna que hizo acá Mariel en Charlatown. Y muy lindo el abrazo, ¿no? No, hermoso, hermoso. Uno hace esto, da difusión a los movimientos artísticos y siempre trato, como te decía el otro día, ¿no? De darle mucho lugar al arte argentino porque me parece que como argentinos tenemos que conocer más, ¿no? De nuestra cultura y de repente que tenga esas repercusiones uno no las espera nunca, para nada, ¿no? Al contrario, como siempre desde un lugar de la libertad absoluta y feliz de estar en este lugar haciéndolo y de repente como saber que llegó hasta la mismísima Marta Minujín. Nada, felicidad absoluta. Felicitaciones para vos. Bueno, para Charlatown un poquito también, porque de alguna manera, digo, Mariel es parte de nosotros y esto para el Panza, que quedó del otro lado. Ellos querían la exclusiva con Marta, pero bueno, ya Marta es nuestra. Podríamos decirlo y le agradecemos porque tuvo la deferencia de subir a su feed, digo, toda la columna que hicimos acá o que hizo Mariel en realidad. Menos mal que no tuve ninguna digresión, ¿no? Tipo, qué carita de pirucha y ese tipo de cosas. Fui muy correcto. Fui muy correcto toda la columna. Te portaste muy bien, sí, todo el tiempo. Me costó. Y era Marta en los 60, aprendiendo fuego unos libros en París, tenía ganas de decir un montón de cosas, no lo hice, por suerte. No, capaz que se copaba y todo, capaz ponía esa parte. Claro, por ahí ponía esa parte, pero bueno, pasar. En serio. Gracias a ella por hacerlo, digo, felices acá en Vorterix y felices que haya sido en Charlatown a través de Mariel, que hoy nos trajo otro tema para abrir un montón de puertas. Te pregunto, antes de meternos a hablar de arte pop, por la experiencia que vos tenés, digo, sí. Hablando con gente, viajando como profesora, historiadora, curadora, hay gente como en la música que por ahí le gusta la música vieja y hay gente que le gusta la música muy nueva. En el caso del arte, por ejemplo, el que te ve Renacimiento, ¿cómo se lleva con el arte pop? Te dice que sí, con el arte digital. Porque nunca me metí en ese terreno en el mundo del arte. En la música, viste, decía que le gusta Led Zeppelin, por ahí le tirás un tema de ICA, le va a costar en principio. No creo que a la inversa le cueste. Mirá lo que te digo, creo que los pibes hoy tienen mucho menos prejuicios que la gente más grande que escucha otra música. Alguien que escucha ICA, por ahí le das King Crimson y te dice, dámelo, loco, a ver, ¿de qué se trata? Ahora, al que escucha King Crimson le decís, escuchate esto, que es súper nuevo, no sé, te digo, Nicky Nicole, y por ahí le va a costar ya de por sí decir que sí. Si profundiza, incluso tal vez le gusta. ¿En el arte pasa algo similar? En el arte pasa algo bastante similar. No sé si tanto como en un público un poco más especializado, o desde la curiosidad, aunque sea, no hace falta que tengan estudios ni nada, pero el gusto común tiende a gustar mucho de
de lo que se ve muy bien hecho, ¿no? Por ende, la pintura más clásica, que puede ser del Renacimiento y de los siglos posteriores, hasta el impresionismo, capaz un poquito antes, en general al público común le gusta mucho lo que está muy bien hecho, lo que se parece mucho a la realidad. Y eso a mí me parece súper válido, ¿no? Porque es realmente bello, ¿no? Una técnica muy bien realizada del oficio del pintor, del escultor, ¿no? Hay una imagen que siempre cautiva mucho de las esculturas en mármol que parecen tener un velo sobre el rostro y donde vemos la carne que parece que se ablanda, ¿no? La realidad es que el oficio de determinadas manifestaciones cautiva imaginaciones, ¿no? Y después cuando se empieza a poner más conceptual el arte o los movimientos más expresionistas de la pintura o incluso abstractos o cuando son planos de color y empieza a aparecer el comentario de eso lo hace mi hijo, claro, ¿no? Entonces cuando no se ve un oficio en la obra, al gusto popular le cuesta un poco más. De todos modos hay movimientos que gustan más, que son más cercanos, como por ejemplo el movimiento del que vamos a hablar hoy, y hay otros como mucho más crípticos en su mensaje, ¿no? Que vos ves las cosas, no sé, entras a una sala de un museo, ves una columna hecha de piezas de bronce y decís como... esto lo tengo en el comedor. Claro, y ahora ¿y eso se prende? Claro. Entonces cuando se vuelve así un poco más críptico, cuesta un poco más. Por eso creo que tienen más adeptos el arte un poco más tradicional en un punto que el arte más moderno. Ahora, el que le gusta el arte moderno comprende perfectamente como las riquezas de otros tipos de manifestaciones, pero porque el arte moderno contemporáneo, diría, a veces requiere como un cierto conocimiento de, bueno, de dónde viene, a dónde va, cuáles son las discusiones que está teniendo determinada obra de arte, ¿no? Creo que pasa bastante eso. Y en el caso del día de hoy trajiste algo que creo también fue como un anzuelo para generaciones nuevas, 100%. Que le costaría horrores el museo, sí, ¿no? Sí. Tal vez. Hoy vamos a hablar de arte pop. El arte pop que todos conocemos de una forma u otra, tal vez no por saber que es arte pop, pero porque vimos un cuadernito que tiene una impresión con la famosa lata de Campbell. Sí. Es como la obra más conocida debe ser la de Andy Warhol, que es la foto de latas Campbell. Pero hay que decir algo y lo vamos a decir hoy acá, el pop no es Warhol. El pop es un movimiento muchísimo más grande que comienza a mediados de la década del 50, entre mediados y fines de la década del 50. ¿No comienza con él? No comienza un poco antes, mira. Comienza un poco antes, comienza en Inglaterra, en Reino Unido en realidad como movimiento y se traslada muy rápidamente a los Estados Unidos, que van a ser como las dos capitales principales del movimiento pop, pero algo que tiene interesante es que es un movimiento internacional. Realmente, como hablábamos el viernes pasado, la obra de Marta está muy ligada al movimiento pop con un montón de acepciones que tienen que ver con nuestra localidad, con nuestro lugar geográfico en el mundo. No es igual, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no es igual? Porque lo que hace el pop es incluir dentro del lenguaje de las artes visuales elementos de la cultura popular, de los medios masivos, la publicidad, los productos de consumo masivo, como por ejemplo aquella lata Campbell, y introducir esa cultura según los artistas mismos, ¿no? Lo kitsch y lo mundano, por ahí lo menos interesante de esas culturas, pero que no deja de ser parte de la cultura visual, de la cultura popular, e introducen esto en sus obras. A ver, hacen esto que podemos analizarlo de distintas formas. Hay una cierta apropiación que justamente el viernes pasado recordabas a Duchamp en esto de tomar un objeto y sacarlo de su contexto y ponerlo en un ámbito artístico, ese ready-made. Hay un procedimiento similar en el caso del pop, porque van a retomar un poco esa idea de sacar de contexto algo y relocalizarlo en un ámbito artístico dentro de la obra. Incluso ya no es que la lata es la obra, porque no es así, sino que lo que es la obra es la serigrafía de esa lata. Lo incluyen dentro de la obra. Entonces eso ya le pega como una vueltita de tuerca a esa idea del ready-made. Y también que el dadaísmo, cuando hacía este procedimiento, tenía un espíritu un poco más destructivo de la institución artística, ¿no? Como, bueno, rompamos todo, cualquier cosa es arte, nada es arte. Como que era un poco más deschavatado el dadaísmo a comienzos del siglo XX. A mediados del siglo XX, lo que se retoma es esto de incluir la vida cotidiana, aspectos o elementos o personajes, como la famosa Marilyn, dentro de las obras, incluirlo, pero uniéndolo al campo de las artes visuales. Entonces es una mirada un poco más positiva, un poco más constructiva de esta idea del ready-made, pero no
por eso es menos irónica. Siempre atraviesa un gran sentido de ironía, ¿no? Hacemos un insert chiquito sumado a lo que dice Mariel, que lo vinculo con la música un minuto. Totalmente. Digo, lo pop viene de popular. Sí. Digo, está bueno aclararlo eso. ¿Por qué? Porque cuando, uno piensa en pop, si yo agarro a una persona de la calle y le digo pop, quizás lo primero que me diga es Madonna. Sí. ¿No? Digo, como concepto de pop. Y en realidad el concepto de pop aplicado a la música nace con la música popular. Entonces, no es alocado que vos leas un libro de historia musical y que hablen de los Doors como banda pop. Entonces vas a decir, pero ¿no es Britney Spears pop? No, el concepto que nosotros en Argentina tenemos de pop, o en caso de la música, es Britney, canciones, digo, más ligeras, más tirando algo superficial, ¿no? Comercial. Un poco más plástico, comercial si querés, pero en realidad el concepto, por lo menos históricamente, que se ha manejado en Inglaterra y en Estados Unidos, en la década del 60 Clapton era pop. Era música pop, ¿se entiende? Pero del concepto de popular. Los Kings eran una banda de música pop. Los Beach Boys eran una banda de música pop. Pero tiene que ver con lo que decía Mariel, arte pop. ¿Qué? De lo popular, ¿sí? Pero también tiene algo de nuevo, moderno, por más que no quiera, ¿no? El concepto de arte pop. Ya como es, es nuestro mundo. No es el Renacimiento, no es 1910, es como algo mucho más cercano a nosotros. Bueno, en realidad el pop de alguna forma va a abrir como el capítulo de la posmodernidad en el arte, lo que conocemos hoy como arte contemporáneo, medio que es un protointento el pop de eso. ¿Por qué? Porque va a ser después del expresionismo abstracto. Si alguien escuchó otras columnas, hablamos de expresionismo abstracto cuando hablamos de la obra de... ¿Se me fue el nombre? ¿De cual hablaste de tantas cosas? Uy, sí. A mí de música pedime, Samo, el resto... ya me va a venir. Ya va a venir, tranquila. Ya va a volver. Pero estas pinturas como muy, con mucha gestualidad, con una cierta abstracción, eso era el movimiento que estaba sucediendo antes. Pollock, de Kooning, esos artistas eran los vigentes, los que pasaban por las galerías en Nueva York, en París, en todas las grandes capitales, y el pop viene como a responder un poco a eso con una imagen que vuelve a la figuración, como que hacen un retorno después de varios movimientos que se fueron alejando de la figuración, que se fueron hacia lo abstracto. Pensemos en Mondrian, existe el arte concreto, algún día vamos a hablar un poquito de arte concreto, son estos planos de color muy lisos, y lo que hacen es como volver a algo que sea mucho más narrativo de una forma y como mucho más apreciable por un público más popular, por un público mucho más grande. Entonces nos pasa esto, capaz no todos sabemos exactamente qué es el pop, o existe esta confusión de que el pop es Andy Warhol, cuando no, en realidad hay una cierta profundidad, es un movimiento que además, como decíamos, es internacional y en distintos lugares pasan cosas diferentes porque la cultura popular de cada lugar tiene sus propias características. Un poco lo que pasó acá en el Ditela, ¿no? Acá se le llamó pop lunfardo justamente porque tenía esas características que lo arraigaban a nuestra ciudad, a nuestro país. En otros lugares tuvo otras características diferentes, pero lo interesante es que trabaja con esa cultura de masas, esa cultura popular. Se llama, en realidad, si habláramos de cultura popular, podría haber un arte pop que sea absolutamente actual. Pero como vamos poniéndole nombres los historiadores y etiquetas, bueno, cuando hablamos de arte pop, hablamos de ese movimiento que sucede entre mediados de los 50 y digamos durante unos 10, 12 años. A partir de ese momento lo interesante es que así como aparece el arte pop para responder al expresionismo abstracto, también en paralelo aparece el minimalismo, que es un movimiento mucho más aburrido, esto de cajas en lugares. Sí. Otro día hablamos, pero es medio aburrido. Y empieza a aparecer el arte conceptual, el land art. De repente se multiplican la cantidad de movimientos sucediendo en la historia con gran reconocimiento, con artistas muy importantes, con visibilización internacional, y se multiplican esas narrativas. Y eso es un poco lo que da lugar a lo que nos hace llegar hoy al arte contemporáneo. Sí, esas imágenes que veíamos recién, que estaba tirando el patas por ahí, digo, todas pueden ser consideradas arte pop, ¿no? Lo que estábamos viendo más allá Exacto. Bueno, todas estas, de hecho, son algunas de las obras más conocidas. Estas son 3 imágenes creadas por Andy Warhol. Está una fotografía de él. Andy Warhol fue tal vez, además de un artista, un gran agitador cultural. Ya le vamos a dedicar tiempo a él. Está Shot Marilyn, que es una obra que él hizo, es una serigrafía, que era una serie de 9 serigrafías en distintos colores de Marilyn Monroe, como una figura que representa un... Super pop. Sí, super pop, y además un poco víctima también de ese
consumo sociedad masivo, de consumo, ¿no? sociedad Claro. de consumo, estamos en años de posguerra, ¿no? Como, ¿qué está pasando con ese American Way of Life que tanto se vendía, la época en la que aparecen los baby boomers, la generación de los baby boomers, y un poco, bueno, ¿qué es esa sociedad? Como, ¿qué es lo que se está cuestionando a esa sociedad que está en plena ebullición? Otra de las obras que veíamos en pantalla también es Roy Lichtenstein, que es un artista que trabajó con la imagen del cómic. Es muy interesante que se haya incluido la imagen del cómic dentro de las artes visuales, porque el cómic existía desde muchísimo tiempo antes, tiene una gran aceptación a nivel popular, pero no se lo consideraba como bellas artes, ¿no? Claro, no tenía a mí su me lugar. encanta. Las imágenes de cómics me encantan. Sí. Este tipo, ¿eh? Nos llevan a algo donde nos sentimos reconocidos, ¿no? Nos reflejan de alguna forma. Y Lichtenstein trabajó con esto también. El pop trabajó con algunas técnicas de reproducción de imágenes como la serigrafía, los grabados. Estos artistas hacían muchas copias de sus obras y también retomaron el collage que venía del dadaísmo. El collage va a ser súper importante para el pop justamente porque permite tomar esas imágenes e incrustarlas dentro del ámbito de la obra de arte. Sí, aparte de meter que yo, un tipo que está físico-culturista en calzones adentro de una habitación con un sillón, una escalera, cosas que por ahí no tienen mucha conexión. Es como intervenir sobre algo no natural. Exacto, ¿no? es esa visión dadaísta, un poco de cadáver exquisito, pero usando imágenes de la cultura de masas. Es súper interesante, esta obra es de Richard Hamilton, hay muchísimos artistas del movimiento pop, pero hoy voy a traer a dos artistas que son dos artistas mujeres. Prácticamente no hay libro de la historia del arte, al menos de hasta hace unos años, seguramente ahora sí, pero no hay libros que comenten. Yo cuando estudié nadie me habló de que había artistas mujeres en el movimiento pop, por lo menos a nivel internacional, así que me pareció una buena oportunidad no hablar de Warhol, si vamos a hablar del pop, hablar tal vez de Pauline Botti, que es una artista inglesa que es considerada una de las fundadoras del movimiento pop. Eso es bastante increíble. Ella participó de las primeras exhibiciones de arte pop en Inglaterra en la década del 50, siendo súper jovencita. Ella nació en el 1938. Su padre no la dejaba dedicarse al arte, entonces un poco se tuvo que ir de su casa. Su mamá la bancaba un poco más porque era una artista frustrada, porque a ella tampoco le habían dejado estudiar arte, y logró conseguir una beca para estudiar y desde muy joven tuvo una carrera súper prolífica y trabajó justamente con todas estas imágenes que conocemos del pop, con una cierta estética de collage, como lo que estamos viendo ahora, que si bien es una pintura, podría tranquilamente ser un collage. También trabajó con el collage. Y algo interesante de ella es que se la considera una artista protofeminista. Todavía no se hablaba de feminismo en el arte. Estamos en la década del 50, muy tempranito, claro. Y sin embargo ella hablaba en su trabajo del feminismo, de la seguridad en sí misma como mujer, hablaba también de la sexualidad femenina, de la liberación de la sexualidad femenina, esto que hablábamos un poco que también trabajó Marta en la década del 60, era un tema muy importante para las artistas mujeres porque atravesaba su vida cotidiana. La obra de Pauline Botti la elegí porque realmente me parece hermosa, me parece cautivante, representa en todos los sentidos el trabajo de lo que es el pop art en un sentido como más profundo, no necesariamente quedarnos con las libretas impresas con latas Campbell, sino que realmente trabajó en profundidad esta mirada que tiene una cierta ironía, juegan con el humor en muchos casos. Algo que es el motivo tal vez por el cual Pauline no llegó hasta esos libros de historia, además de ser mujer, es que se murió muy joven. Ella se murió en el año 66, era una hermosa mujer, también sí. Fue actriz, y en el año, cuando era muy jovencita, después de 10 días de estar enamorada de un señor, se casó, y unos años más tarde, mientras estaba embarazada, le diagnosticaron cáncer y eligió no tratarse para poder llevar a término el embarazo y se murió a los 28 años aproximadamente, súper joven. Algo lindo e interesante que tengo también para mostrarles es un pequeño corto
que se llama La pesadilla de Pauline Botti. Ella era actriz, realmente una mujer súper bella y con todos los cánones de belleza de la década del 60, súper estética, y trabajó mucho como actriz también. También escribía, una artista súper multifacética, y la verdad es que es un poco una tristeza que se haya cortado tan joven todo ese impulso creativo, ¿no? Bueno, un descubrimiento para mí, ¿eh? Un descubrimiento para mí también. No la tenía en ese radar de arte pop, digo, y aparte, bueno, por varios motivos, ¿no? Exacto. Muerte joven, haber muerto hace muchos años también. Hace muchos años, claro. Cuando ella fallece, todas sus obras van a parar a la casa de su hermano en una granja y quedan guardadas en esa granja durante 30 años. Recién en estos últimos años se empezó a revalorizar su trabajo y entender que fue una pieza fundamental en la creación del movimiento. Así que es desde su multidisciplinariedad, desde la estética trabajaba, los temas que tocaba, me parece una artista súper interesante para empezar a mostrar y a conocer. Y tengo una artista más. A ver. La otra artista se llama Evelyn Axel, también una artista muy jovencita, belga. Digo jovencita porque también falleció muy joven en un accidente de autos, vidas trágicas de estas chicas. Y hay un montón de cosas interesantes también para ver de su trabajo. También la elegí a ella porque me pareció súper apasionante su trabajo, su obra pictórica me pareció sumamente interesante. También va a trabajar sobre el feminismo, sobre el lugar de la mujer. La obra que estamos viendo ahora, me encantó esa mujer con tacos como tocando los pedales del auto, me imagino, ¿no? La estética del pop tiene esto de ser figurativa, pero asemejarse mucho a una estética muy de la publicidad, una figuración que, sabemos lo que estamos viendo, lo reconocemos, pero no deja de ser un dibujo, no deja de ser algo muy plástico. Quiero ese no cuadro, es fotográfico. ¿vale? Yo también. Lo quiero, sí, dámelo. Dale, nos lo compramos y no, vos no me dejás comprar después por Mercado Libre porque sí que compro copias. Y no compro digitales, no me dejás. La última vez me dijiste, no compres eso. Bueno, no está bien. Pero lo quiero igual, ¿eh? Increíble, hermoso su trabajo. Algo re lindo para saber de esta artista, de Evelyn Axel. Ella nació en Bélgica y durante gran parte de su vida fue mentoreada artísticamente por un artista surrealista que es René Magritte, que es el de Esto no es una pipa y muchas obras muy conocidas. Por un conocido logró entrar en contacto con él y 2 veces al año le mostraba sus trabajos y René Magritte le hacía una devolución. Eso me pareció súper interesante, ¿no? Porque también habla de encontrar, unirse a un movimiento contemporáneo, pero también reivindicando las bases, ¿no? Siendo un artista surrealista para crecer en su carrera. Eso me pareció muy interesante de su trabajo. Ella también trabajó con esto, ¿no? Con el lugar de la mujer en esa cultura en particular, en ese contexto en particular. Y algo llamativo es que en algún momento decidió dejar de usar su nombre. Ella se llamaba Evelyn Axel y empezó a firmar sus obras solamente como Axel para no ser menospreciada por ser mujer, joven y bonita. Entonces dejó de usar su nombre para que su obra no quedara oculta en el mundo del patrimonio. Qué locura. Del patrimonio, no del patriarcado, pero bueno. Esa la quiero también, ¿eh? Las obras son realmente increíbles, son descubrimientos que está buenísimo hacer. Hay un montón de artistas mujeres en todo el mundo. Latinoamérica también tiene una historia con el pop en todos los países súper interesante. Y me parece que lo que está bueno es siempre esto de revisar la historia, ¿no? Porque a veces nos quedamos con las figuritas más conocidas o volvemos a hablar de esos personajes que ya todo el mundo conoce, pero hay un montón más para conocer. Se puede profundizar en todos los movimientos, encontramos más y más artistas que fueron piezas súper fundamentales en su contexto y bueno, quedaron un poco olvidados. Pero hoy tenemos mucho más medios, hoy ya la historia no se transmite solamente por libros, ¿no? Tenemos plataformas online, tenemos programas de radio súper generosos que nos dejan venir a hablar de esto, entonces seguir encontrando las maneras de dar difusión a estos artistas me parece que es re importante. Bueno, y es una de las cosas más lindas que tiene el arte, no entender y quererlo, ¿no? Sí. Porque mirás quizás alguna de las obras de cualquiera, digo, de las dos, no las entiendo, no importa que no las entienda, las quiero, me generan algo. Son increíbles. Tiene que ver con eso, ¿no? Los trabajos estos me parecen hermosos. Bueno, le pueden preguntar lo que quieran después a Mariel, @labreuer, ¿sí? Ahí le pueden consultar, no solamente sobre arte pop, cualquier cosa, pero bueno, si quedaron con duda de las 2 artistas mujeres que presentó ella en el día de hoy, se meten ahí directamente y le pueden consultar. Un placer, Mariel, como siempre, tenerte mío, acá. Siempre. Muchas gracias. Que tengas un hermoso fin de semana. Igualmente.